decía hace unos minutos Sandro Chiri, que el profesor chileno Mauricio Ostra, un especialista en Neruda y en Gabriela Mistral, ha dicho hace pocos días en Lima, se observa que en el Perú se recuerda más en Neruda que en Chile, en este momento por lo menos, y lo cual no deja de ser sorprendente, pero tendría una explicación que Neruda representa la voz de Chile en el mundo y nosotros no estamos tan al tanto de cómo se mueve la escena chilena en estos mismos tiempos, y uno siempre conoce un poco más lo que ocurrió que lo que está ocurriendo, estando lejos de Santiago de Chile y de toda esa tierra. Sin embargo, más allá de las modas, Neruda es efectivamente uno de los grandes autores de la literatura hispanoamericana y de la lengua española de todos los tiempos, y eso es conveniente resaltarlo siempre. Hay un libro ya de los años 70 de Saúl Yurkiewicz que se llama Fundadores de la Poesía Hispanoamericana, y que son una serie de estudios sobre algunos poetas que son pues, los que cambian la poesía en Hispanoamérica. Uno es Vallejo, naturalmente, otro es Vicente Huidobro, pero otro es Neruda, otro es Borges, y otro también me parece que es Amanino. Son autores que están en los comienzos. Bueno, Neruda pues que se llamaba, como ustedes saben, Neftalí Reyes, nació en 1904 y murió en estos días de 1973, poco después del golpe contra Allende. Oficialmente murió de cáncer, pero hay también indicios o sospechas de que pudo haber sido asesinado, como fue asesinado el presidente Eduardo Frei. Ahora se sabe bien que sí que fue asesinado justo en esos mismos días. Bueno, no se sabe, pero esta verdad dicen que se va a abrir paso. Bueno, Neftalí Reyes, de cuyo libro Presidente de la Tierra conmemoramos ahora 80 años, empezó pues un joven a escribir libros de poemas, y sin duda no es su primer libro, sino el segundo libro, que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, el que le dio una inicial fama, ¿no? Neruda, a través de ese libro, todos hemos leído en nuestra adolescencia, digamos, penetra en los resquicios del amor de una manera seguramente no hecha por otros escritores. Se dice, yo creo que sin equivocarse, que hay dos libros en la literatura hispanoamericana, española e hispanoamericana, que expresan con una intensidad no vista los sentimientos amorosos. Uno es el de Pablo Neruda, 20 poemas de amor, una canción desesperada, y el otro es La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, de 1934, 1924 y 1934. Si nosotros comparásemos la evolución de Vallejo y Neruda, veríamos que Vallejo, que es mayor que Neruda, Vallejo nació en 1892 y Neruda en 1904, Vallejo evolucionó mucho más rápidamente, ¿no? Tiene un libro, Los Heraldos Negros, que es fiel a la estética modernista, pero que al mismo tiempo ya va un poco más lejos, con una asombrosa coincidencia con los expresionistas alemanes, en este sentimiento de desarraigo, de sentirse arrojado entre las cosas, esta idea que está en su primer poema, hay golpes en la vida tan fuertes que no sé, golpes como de golpes de Dios, o en el último libro del poemario, Espergesia, yo nací el día que Dios estuvo enfermo grave. Ese es el primer libro de poemas de César Vallejo.
y había avanzado más todavía en 1922 con su libro Trilce, que fue escrito después de una experiencia carcelaria de 120 días y que muestra también ese desorden interior del poeta y al mismo tiempo un conocimiento y un manejo de las ideas estéticas de vanguardia absolutamente insólito, que convierte en ese libro también en el libro más asombroso seguramente publicado en esa década de 1920 y que solamente tiene parangón con un libro de 1931 publicado por otro escritor chileno, Vicente Huidobro, que es Altazor, que son los dos grandes libros de vanguardia hispanoamericana, inigualables, ¿no? Trilce de 1922 y Altazor de Huidobro. Entonces Neruda empieza un poco más de atrás, digamos. Es muy provinciano, bueno, Vallejo también lo era, y tiene raíces románticas inexcusables o muy fácilmente advertibles y que están en ese poemario excelente que se llama 20 poemas de amor, una canción desesperada. Y precisamente en el poema 20, que es el que más conocemos, Neruda expresa digamos, todos los sentimientos, las ambivalencias que se sienten en una separación. En ese sentido, podría decirse que este poema logra concentradamente expresar los sentimientos de amor, digamos, las contradicciones que siente el que ama y sobre todo las contradicciones que siente en el momento de la separación. Este verso, que es un poema, lo voy a leer y creo que no será del sagrado de ustedes escucharlo, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, como no haber amado de mis ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto, al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa. Estos sean los últimos versos que yo le escribo. Es un poema magnífico, sin duda. Quisiera llamar la atención sobre algo universal en la que siempre piensan los amantes, la intensidad del querer de uno respecto a la intensidad del querer del otro, que no siempre tienen la misma potencia. Yo la quise y a veces ella también me quiso, ¿no? Más adelante dice, mi alma no se contenta con haberla perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor que es tan largo el olvido, ¿no? Y yo creo que ese verso es clave. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Y también la otra sensación de otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ese tema, pues, de la separación de los amantes está en la vida de cada persona, está en los libros, en la literatura, está también en la literatura psicoanalítica, ¿no?
Yo leí un libro de Igor Caruso que se llama así, La separación de los amantes, el gran psicoanalista Igor Caruso, y menciona a un niño que va como paciente a su consultorio, y un día ese niño le pide permiso para ir con su novia. Y entonces eso pues resultaba algo extraño, no es común que uno vaya con otra persona a una sesión psicoanalítica, pero intrigado Caruso se lo permite. Entonces viene la chica y las sesiones se transforman en conversaciones mientras toman el desayuno, donde aprovecha para hacer las preguntas de vida. Entonces dice Caruso que el niño le aclara, le dice, porque le dicen, no será tu novia, será tu amiga. No, es mi novia. Y se comportaba con la niña como novio, le acomodaba la silla, le pasaba la mantequilla, en fin, tenía gestos, delicadezas que tienen los novios. Y un día aparece solo. Y entonces le dice, ¿y por qué ir tu novia? Entonces dice que no puede salir con un niño que ha sacado malas notas. ¿Y ahora qué hace ella? Ahora sale con otro niño. ¿Y quién es ese niño? El ser más estúpido del mundo. Entonces concluye Caruso que siempre el otro es el más estúpido, ¿no? Y aquí, aunque Neruda no dice nada más que de otro será de otro, es evidente que ese otro que lo ha sustituido, aunque no está dicho en el texto, recibe el no cariño o el odio que siempre se da en pareja del propio Neruda. Bueno, Neruda hizo una serie de publicaciones después del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, y retuvo y dejó de publicar un libro que se llama El hondero entusiasta. Dejó de publicarlo porque se dio cuenta, un amigo le advirtió, y él se dio cuenta, publicó algunos poemas en revistas, que eran poemas idénticos o muy parecidos a los de un poeta uruguayo que él admiraba mucho, que yo he leído después, que se llama Carlos Sabat Ercasti. Carlos Sabat Ercasti es un poeta que merece la pena leerlo, que está casi olvidado, pero no está olvidado porque Neruda lo copió, porque Neruda inconscientemente, digamos, hizo poemas muy parecidos a los Sabat Ercasti y detuvo ese libro que se llama El hondero entusiasta. Entonces, muchos años más tarde, cuando ya podía contarlo, digamos, con toda la fama que tenía, ya lo publicó, sin ninguna vergüenza, diciendo, bueno, acá estaba muy influido por Sabat Ercasti. Entonces, esto nos muestra una cosa que yo considero importante, que hay dos vertientes, podría decirse, en la creación de un poeta. El otro día, el escritor Osvaldo Reynoso, haciendo la broma que él hace, siempre decía que hay tres maneras de escribir. Bueno, una frase que ejercitó mientras tomábamos un café, dice, unos son los que miran a la pared, otros son los que miran el ombligo y otros los que miran el suelo. Los que miran a la pared miran los libros que han leído y escriben de acuerdo a los libros que han leído y se parecen a algunos de los libros que han leído. Los que miran al ombligo escriben sobre sí mismos y los que miran al suelo escriben sobre la realidad. Bueno, yo simplifico y digo que hay asuntos que son personales, que atañen al propio individuo en relación con la colectividad, y otros que tienen que ver con la transmisión literaria, con la técnica literaria, con el conocimiento que un autor tiene, y que finalmente mientras más grande es, le permite ser mejor también. Hay personas que no leen a otros autores por temor a dejarse influir, es peor, ¿cierto? Porque entonces tenemos una falsa originalidad o una originalidad parroquial. Es mejor lanzarse a la mar y recibir todas las influencias y también reconocer que uno puede otras cosas. Es el caso de Neruda. Neruda, digamos, tenía una vida interior muy rica, ¿no? una vida además bastante agitada, digamos, por los avatares de las circunstancias que le permitieron pues, viajar mucho. Fue cónsul chileno, ¿cierto? En el lejano oriente, y estuvo también en Madrid, y fue amigo de García Lorca, fue amigo de Miguel Hernández,
Hay anécdotas muy buenas en relación a Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández es un escritor nacido en Orihuela, un pueblo cerca de Alicante, era un escritor republicano y que cayó preso, ¿no? por acusado de ser comunista, que lo era en efecto. Entonces Neruda, que era cónsul chileno, fue al arzobispo llevándole unos autos a Canetares que efectivamente había escrito Miguel Hernández porque había sido poeta católico, y con eso consiguió la libertad la primera vez de Miguel Hernández. La segunda vez no pudo. Miguel Hernández murió en la cárcel en 1942. Pero bueno, entonces Neruda tiene una vasta experiencia personal entre 1924 y los años 30, que lo lleva por distintas partes del mundo y lo hace pues un escritor pues digamos metido más en la naturaleza, metido más en el vínculo con gentes comunes y corrientes como las que él había conocido en el sur de Chile, pero esta vez ya en distintas partes del mundo, que le permiten pues digamos tener una intensidad personal que yo creo que tiene poco que ver ya con escuelas literarias. Lo que estaba en boga en ese momento es el surrealismo. Y el surrealismo, acuérdense ustedes, fue una escuela pues que tenía en nombre de libertad ciertos principios rígidos, ¿no? Por ejemplo, Vallejo escribió un artículo tremendo, yo no simpatizo con ese artículo de Vallejo, pero escribió que es una autopsia del surrealismo. Entonces, el surrealismo intenta, digamos, rescatar una parte importante del ser humano, que es la vida inconsciente. Podríamos decir que debemos pues a Freud, a su libro Interpretación de los sueños de 1900, la divulgación de la importancia de los sueños también en la creación literaria. Y de hecho hay una conexión entre los surrealistas y aquello que dijo Freud. Pero no solamente los surrealistas, sino que un gran poeta como Rilke, Rainer Maria Rilke, sostiene que el poeta debe ser poroso a la vida interior, debe haber pasado muchas horas en soledad, debe haber estado en hospitales, en postas médicas, en las calles donde la gente se desgarra, pelea y muere, ¿no? Para estar, digamos, proclive a la aparición de la musa. Pero es una actitud un poco pasiva la que tenía Rilke. Es verdad que Rilke cambió esto cuando conoció a Rodin. Rodin le enseñó, el gran artista Rodin, le enseñó a Rilke como compañero, como amigo, la necesidad del trabajo, la necesidad de buscar la inspiración. El que la explica mejor muchos años más tarde es Picasso, que dice así: si la inspiración me llega, que me encuentre trabajando, ¿no? Y frente a ellos, más bien Vallejo postula la importancia de la conciencia, y eso está en un poema de Poemas Humanos que se llama Cuatro Conciencias. Bueno, Neruda no era un teórico, los profesores somos un poco teóricos. Neruda no era ningún teórico, pero vivía y conocía todas estas cosas, pero él escribía de un modo natural. Su poesía es una poesía, como ha dicho Alain Sicard, una poesía autorreferencial. Siempre está hablando de sí mismo. Y conoce, y de alguna manera asimila el surrealismo, lo hace propio, pero tiene ese profundo sentimiento de origen romántico de escribir sobre sí mismo, siempre en relación con una realidad que va siendo diferente a aquella un poco idealizada que aparece en los poemas de amor del poema 20. Una característica de los poemas de amor de Neruda, pero no solo de Neruda, es que siempre aparecen elementos de la naturaleza. En cambio, la poesía posterior de Neruda, la poesía de segunda residencia, es una poesía que ya es una poesía a veces de ciudad, a veces de campo. Y en las ciudades, el poema que creo que lo representa muy bien es este poema que se llama Guaratinaró,
que ustedes tienen ahí, ¿no? Este poema, alguno no tiene, yo tengo aquí alguna copia, sí, o todos tienen, todos tienen. Bueno, sí. Sí, este poema, por ejemplo, el dar vueltas, ¿cierto? Esto es lo que significa, ¿no? Caminar, estar caminando, dando vueltas. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las acerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra sobre el alma. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, de mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un vidrio cortado, o dar la muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las nieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodegas, de muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas de odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Este poema representa la nueva poesía negra. Hay muchos otros poemas similares, pero este es un poema emblemático, un poema simbólico, un poema que hace su poesía en estos años 30 diferente. Uno de los poemas más característicos de este libro Residencia en la Tierra que estamos celebrando. Si nosotros comparamos este poema con todos los poemas del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, podemos notar en ese primer libro, que hay una característica de la poesía que ninguna conservaría a lo largo de su vida o recuperaría más tarde, que es la presencia de la naturaleza. ¿No? La presencia de la naturaleza podría decirse que grafica ciertas características de la poesía de algunos autores o de algunas naciones. Por ejemplo, nosotros vemos la poesía oriental, toda la poesía japonesa clásica, la poesía de los haikus, es una poesía en la que la naturaleza tiene que estar presente. Si no está presente, no es poesía. Los poemas de este gran poeta Basho del siglo XVIII lo que narran son un paseo, un viaje a pie por el campo, y el poeta va haciendo pequeñas prosas y de pronto un poema de 17 sílabas donde, por ejemplo, una rana croa en un estanque. Flash, una rana croa en el estanque. Ese es todo el poema. ¿No? O uno, por ejemplo, bueno, no es de él, pero
Goethe, que parece un haiku que dice: amanecer, me ilumino de inmensidad. Nada más. Son poemas brevísimos, pero siempre están en la naturaleza. Y lo mismo podría decirse de la gran poesía china. La poesía tradicional china, a lo largo de muchos siglos, es una poesía, aunque esté escrita por mandarines, como Li Po, como Tu Fu, es una poesía donde en todos los poemas aparece la naturaleza. Entonces, si nosotros vemos la poesía occidental, ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Digamos, en el siglo XVI, XVII, hasta el siglo XVIII, esto es estudiado por un poeta norteamericano, la poesía occidental tiene numerosas referencias a la naturaleza, a la inmensidad del mar, por ejemplo, de las selvas, pero sobre todo a las grandes ideas de libertad, a la idea de justicia o al amor. Pero recién en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX aparece la gran poesía de las ciudades. Se puede decir que la característica de la poesía del siglo XX es la irrupción de las ciudades como tema. Por ejemplo, Tierra Baldía, o por ejemplo, la canción de amor de Alfred Prufrock, del mismo Eliot, de 1917. Alfred Prufrock es un individuo que se aburre, que toma té con tostadas, que entra a los bares, a los lugares donde toman té, y que vemos en esos poemas, ya no vemos campos, ya no vemos montañas, vemos calles, vemos bares, vemos ventanas, lapiceros, puertas. Y igual ocurre en la poesía peruana. La poesía peruana del siglo XX, en su mayor parte, está, sobre todo en épocas recientes, teñida del humor de las ciudades. Y este poema en Neruda nos muestra eso justamente. De una manera arquetípica, ¿no? Muestra una serie de elementos que son de las ciudades. Sucede que me canso de ser hombre. ¿Dónde se cansa? ¿En el campo? No. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, manchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. El jardín es el símbolo para nosotros de la naturaleza en la ciudad, pero para uno que ha vivido en la naturaleza, el jardín es una copia de la naturaleza. El jardín no es el campo, el jardín es un campo hecho en la ciudad, y a veces hay minúsculos jardines. Pablo Guevara observaba que, digamos, el hombre en las ciudades busca tener un poco de verde en su casa. Y consideramos afortunado al que tiene un jardín. El que no tiene un jardín tiene una maceta. El que no tiene maceta tiene un afiche donde aparece un árbol. El que no tiene ese afiche tiene, aunque sea una flor falsa, una flor hecha de fieltro, una flor postiza, y coloca en los baños. Cada vez que entramos a los baños de visita de nuestros amigos, encontramos siempre una imitación de la naturaleza, aunque sea por ahí. O sea, el hombre no puede evitar recordar la naturaleza. La naturaleza es la casa del hombre, y hacia ella volvamos o en ella soñamos. Y entonces aquí, este es un hombre hastiado. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Bueno, la moda literaria hace que ahora no sea importante la biografía, o no es tan importante. Sin embargo, Margarita Aguirre, una de las biógrafas de Pablo Neruda, recuerda que Pablo Neruda escribió este poema poco tiempo después de romper con una novia que se había ido con un notario. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar la muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Es decir, la respuesta, digamos, un poco insana, hombre que se ha quedado sin lo que más quiere, está dispuesto a hacer cualquier cosa, aunque sea en el papel, como aquí que recuerda este notario.
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo, en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba en subterráneo solo, de bodegas de muertos, aterido, muriéndome de pena. Subterráneo solo. Recuerdo esta palabra. Cuando Rambo estuvo en la isla de Java, mandó una carta a su familia que estaba dedicada a labores de ingeniería en ese momento. Y después de habiendo dejado la policía, le pidió a su familia que le mande un libro, que yo recuerdo el título, se llamaba Túneles y Subterráneos. Pero era un libro técnico sobre túneles y subterráneos. Pero acuérdense ustedes que uno de los libros de sufrimiento en la literatura hispanoamericana es el túnel de Sábato. El túnel es señal de oscuridad, de derrota. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. El lunes es el peor día de la semana para los poetas y para los que asocian trabajo a sufrimiento, ¿no? Hay un gran poeta cubano que se llama Eliseo Diego, que recuerda, dice, los ávidos domingos que se van por las avenidas de la tarde y regresan cabizbajos, dice, casi lunes. Esa tristeza que invade el domingo en la tarde a los que tienen que trabajar el lunes y levantarse a las 6 de la mañana para ir al trabajo, ¿no? Y bueno, pues el domingo ya se va volviendo el lunes. Y en otro poema dice el mismo Eliseo Diego, ¿quién es el que quién te rompe la puerta con una, quién te rompe la puerta, quién hace estruendos en tu puerta? Es el lunes con su cachiporra, ¿no? El lunes tiene cachiporra para este poeta, el dedicado poeta Eliseo Diego. Y aquí, por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertas casas, a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Miren, ¿cómo ha cambiado la visión de los hospitales? Vallejo recuerda un poema de Albert Samain, gran poeta simbolista, que dice, Albert Samain dice, hablando de un hospital, ¿no? El aire inquieto y de una contenida tristeza. Eso dice Albert Samain. Y Vallejo dice, almácigos sin nombres, bueno, un cuadro expresionista, lo que es el hospital para una persona de 1920, a lo que era un hospital para un poeta como Albert Samain, que lo veía pues de otra manera, como ir a una clínica o ir a un hospital general, serían las diferencias, ¿no? Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgados de las puertas de las casas de odio. Es como disecar lo vivo para transformarlo en muerto, ¿no? Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deben haber violado vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Llamo la atención sobre esto también, sobre la incorporación a la poesía de ciertos elementos considerados no poéticos de la antigüedad. Un poeta romántico jamás hubiera puesto la palabra calzoncillo o toalla, tal vez camisa sí, ¿no? No sabemos qué ropa interior usaba Odiseo o Eneas. Nunca se habla de eso. Estos héroes literarios jamás van al baño. Pero en cambio, los poetas contemporáneos nos colocan frente a esta realidad. Vallejo dice, ¿quién hace tanta bulla y no deja testar las islas que van quedando? Y ese poema, en una de las interpretaciones, asegura que se trata del poema de la defecación. Y un novelista como James Joyce coloca
y pasando ahí un buen rato mientras lee el periódico. Eso no lo hubiera escrito nadie antes del siglo XX. Y Neruda lo hace de una manera maravillosa con esos calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Este poema pues es un poema bisagra entre lo antiguo y la modernidad. ¿Cuántos minutos me he pasado para ver cuántos más? ¿A qué horas empezamos, Sandro? Por favor. A las 7:15. 7:15. ¿Me puedo ir hasta 8:15? Ya y nada más, ¿ya? Bueno, Neruda tuvo una novia difícil cuando estuvo de cónsul en Chile, el cónsul de Chile en una de esas islas orientales. Y esta mujer lo amenazó con matarlo en su vida real si él la dejaba. Y él escapó. Simplemente se fue sin despedirse. Ese irse sin despedir en la tradición peruana se llamaba en el siglo XIX despedirse a la francesa. O sea, una persona que deja ver a su novia y se va y no vuelve nunca más, era despedirse a la francesa. Entonces, eso está en Ricardo Palma. Entonces, cuando yo estuve en Francia, quise saber cómo dicen los franceses despedirse a la francesa. Me costó trabajo llegar a un diccionario donde dijera esa noción de despedirse huyendo, digamos, y es filer a la inglés, o sea, irse a la inglesa. Uno siempre le echa la culpa al vecino de lo malo, ¿no? ¿Cómo será en Bélgica? No lo sé. A la inglesa. A la inglesa. Bueno, los belgas son solidarios con los franceses. Bueno, despedirse a la inglesa. Bueno, aquí se despidió pues a la inglesa, o maligna, y habrás hallado la carta, y habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamándola perra podrida y madre de perro, y habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer, mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre, y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta, como si estuviera ahí aún quejándome del trópico, de culis córnicas, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño y de los espantosos ingleses que odio todavía. Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola. He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes, comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas. No hay perchas en mi habitación ni retratos de nadie en las paredes. Cuánta sombra la que hay en mi alma daría por recobrarte, y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses y la palabra invierno, que sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras, y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie, bajo la humedad de la tierra, entre las sodas raíces, los lenguajes humanos. El pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aplique pensar en el claro día de tus piernas, recostadas como detenidas y duras aguas solares, y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, y el perro de furia que asidas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora, y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo, solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración, oír en las largas noches sin mezcla de ruido, hundiéndose la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad en el fondo de la casa, como vertir una miel delgada, trémula, argentina, obstinada. ¿Cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo, y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, sustancias extrañamente inseparables y perdidas? Es muy hermoso, y una vez más, de otra manera, mucho más rotunda, menos edulcorada, ¿no? Este es el tango del viudo, este es el
el momento de la separación con amor todavía. Él quisiera estar oyendo orinar al fondo de la casa. Ese detalle es un detalle sumamente hermoso, y parece que Neruda siempre se quedó con ese ruido del orín de ella y lo recordaba un tiempo más tarde. Este poema, pues, magnífico, merecería un análisis más rápido que el que yo acabo de hacer. Solamente quiero mostrar que en este caso Neruda otra vez vuelve a un espacio natural, a un espacio de naturaleza. Este es un amor también de campo, no es un amor de ciudad. Y Neruda constantemente a lo largo de toda su vida iría, digamos, en este ir y venir de la ciudad al campo. Él nunca dejó de ser un hombre del sur, un hombre de Chile, un hombre, digamos, de los pinos, de las hayas, un hombre del vino, pero al mismo tiempo un hombre de biblioteca, un hombre de comida, y un hombre de restaurante, que también escribió libros sobre la comida húngara, por ejemplo. Hay una cosa, yo quisiera redondear esto brevemente, digamos, hablando un poco de la evolución posterior de Neruda. Hay sin duda episodios de carácter político que contribuyeron mucho a la toma de posición de Neruda, y esto fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial lo que definió a Neruda como comunista. Y en el libro Tercera Residencia, porque él escribió Residencia en la Tierra, donde son estos poemas, un segundo libro que se llama Segunda Residencia, y un tercer libro, Tercera Residencia, que lo publicó con un añadido que se llama España en el Corazón. Bueno, en ese libro, Tercera Residencia, están sus poemas bellísimos que se llaman Canto de Amor a Stalingrado y Nuevo Canto de Amor a Stalingrado. En ese momento, Stalingrado representaba, digamos, la capacidad de lucha de los pueblos, no solamente del pueblo ruso, enfrentados a la barbarie nazi. Y en ese sentido fue un poema aceptado, y la posición de Neruda fue una posición, digamos, victoriosa. Pero ocurrieron otras cosas. Lo que pasó políticamente después fue el entronicamiento en la Unión Soviética del cada vez mayor poder de Stalin. Y Neruda, digamos, se convirtió en un poeta stalinista. Y hay algunos poemas de Neruda dedicados a Stalin que no son los mejores poemas que él escribió, no son los mejores poemas que salieron de su pluma. Y sin embargo, el pueblo simple, sencillo, los lectores de Neruda siguieron admirándolo. Sin embargo, ya hubo, digamos, un problema con él de carácter político. Y él escribió en 1950 un libro donde están algunos de sus poemas más maravillosos. Ese libro que se llama Canto General. De ese libro, Canto General, está el que muchos consideran su mejor poema. El mejor poema que escribió Neruda. Hay una discusión sobre eso, pero tal vez sea Altura de Machu Picchu, que es un poema dedicado al Perú. Hay una anécdota sobre este poema que señala que en los años 40 Neruda conoció Machu Picchu invitado por el escritor peruano Esteban Pavletich. Y entonces Pavletich le urgía al final que le dijese cuál era la razón, cuál era el motivo o qué le inspiraba Machu Picchu. Entonces Neruda le dijo: un buen lugar para comer un asado. Entonces Pavletich se molestó con Neruda, bueno, no se lo dijo, pero quedó incómodo esa respuesta, que era como se dice en francés, una boutade, una ocurrencia, y no lo perdonó hasta que apareció Altura de Machu Picchu. O sea, el poeta no tiene necesariamente que dar una impresión inmediata, caliente de lo que acaba de ver, sino que eso se interiorizó en Neruda, le permitió escribir ese poema magnífico que se difunde en todo el mundo, también en música, porque una parte de ese poema ha sido convertida en música por un conjunto que se llama Los Jaivas. Esa parte que dice: sube a nacer conmigo, hermano, que es magnífica. Entonces Neruda
va escribiendo otros poemas, como por ejemplo Odas Elementales, que son magníficos poemas dedicados a la naturaleza de Chile, y bueno, pues su fama fue creciendo cada vez. Sin embargo, los avatares políticos no dejaron de tocarlo. Yo recuerdo haber visto a Neruda acá en Lima en los años 60, en la Universidad de Ingeniería, dar un recital de poesía interminable que empezó a las 11 de la mañana. A la 1 no había terminado y él miraba el reloj, tenía que irse, y entonces la gente le pedía más poesía, y él dijo, bueno, voy a leer el poema que no me había leído, el poema 20, y se abrió el recital, todo el mundo lo perdió y se fue. ¿Y dónde se fue? Se fue al Palacio de Gobierno a recibir una condecoración de Fernando Belaúnde Terry. Y eso provocó un distanciamiento de todos los escritores de izquierda, amigos de Cuba, que lanzaron escritos contra Neruda, que había aceptado una condecoración del presidente Belaúnde. Y Edwards, en este libro, esta antología general hecha por Hernando Yola, publicado por la Asociación de Academias, Jorge Edwards, en uno de los prólogos de este libro, menciona esta circunstancia que años más tarde, en el año 70, Neruda era embajador de Chile en París, y el embajador de Cuba era Alejo Carpentier, que era uno de los que había firmado contra Neruda. Entonces, había una invitación del gobierno de Cuba a una recepción al embajador de Chile, y eran aliados. Neruda fue, pero Carpentier, para no recibir una negativa, para que Neruda no deje de darle la mano, porque Neruda no le da la mano a Carpentier, se escondía detrás de unas cortinas cuando en fila pasaban los diplomáticos chilenos, y cuando Neruda ya había pasado salía y seguía dando la mano. Una cosa bastante ridícula, ¿cierto? Pero Neruda no dejó ser fiel a su causa. Entonces yo estaba buscando una explicación, que también me he preguntado sobre Vallejo, y con eso voy a terminar. ¿Cómo es la relación de un escritor con su ideología? ¿Y cómo es que la poesía puede salvarse, digamos, de la propia ideología del autor? Por ejemplo, en su adhesión a Stalin, que le dio malos poemas, pero no perjudicó, no dañó la esencia misma de su poesía. Y he encontrado una especie de respuesta en un libro del filósofo alemán Sloterdijk. Es un pequeño libro que se llama En el mismo barco. Y Sloterdijk dice esto, que la gente, el ser humano, vivió siempre durante tiempos muy largos en las hordas, ocupando los espacios de la tierra. Entonces, su única misión era crecer, reproducirse, alimentarse, crecer, reproducirse, alimentarse. Pero la humanidad no hubiera avanzado nada si se hubiera quedado en ese estado. Y poco a poco se fueron diferenciando las profesiones, las actividades de los seres humanos, unos agricultores, otros cazadores, y así sucesivamente nos vamos diferenciando en pequeños grupos de superhordas. Y entonces, saltándose en el tiempo y en la historia, menciona, hay las superhordas de los abogados, la superhorda de los profesores, la superhorda de los deportistas, de los médicos, de los obreros, de los ciclistas. Las superhordas se caracterizan porque no son naturales, son relaciones culturales a cierto punto artificiales. Y la superhorda más fuerte de todas, más importante, son los países. Entonces se nos hace creer que pertenecemos a la misma horda, pero somos una superhorda, es decir, algo artificial. Los países son artificiales, y entonces en nombre de esa adhesión a esa bandera y a esa causa, vamos en guerra, matamos a otros, a gente que no conocemos, hay conflictos, etcétera, etcétera. Pero el hombre va regresando a su pequeña horda, que al final es la familia. ¿Y qué más? La ideología. La ideología, dijo Marx mismo, es
cualquier ideología, incluida la marxista, es una antiobrera. Debajo de cualquier ideología está el ser humano, en sus esencias, en su simplicidad, como el de la horda primitiva, como el de la familia. Y Neruda habla a ese ser humano, aún en su etapa de mayor convicción comunista o estalinista, él está haciendo una oda al tomate, una oda a la biblioteca, una oda al arroyo, una oda al mar, una oda al arrecife, un poema de amor que vincula a todos los seres humanos. Y así que mi discurso no es